Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Agustín Paulo Fournier, defensor oficial del Foro Penal Juvenil del Departamento Judicial de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, desde el año 2008 a la fecha. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación a estas jornadas. La verdad que es una satisfacción enorme para mí en lo personal y en lo profesional poder participar de encuentros como estos, por el intercambio que se da con otros profesionales, otros colegas también de la justicia penal juvenil entendida como un sistema. Por eso me parece muy importante la presencia de gente que hace el trabajo de campo dentro del sistema de promoción y protección de derechos de acá de la provincia. Así que, bueno, básicamente agradecer a las autoridades del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, también a las autoridades de la Escuela de Capacitación y, bueno, a la doctora Rita Custel y a todo su equipo, porque el trato que se nos ha brindado y se nos brinda es, la verdad, que espectacular. A mí me encanta, en principio, hasta el nombre que se le dio a estas jornadas. Esto de decir Sistema Penal Juvenil y Derechos Humanos pareciera solamente un nombre, pero me parece que refleja toda una realidad, porque como operador del sistema de la provincia de Buenos Aires, como defensor oficial juvenil, que soy desde el año 2008 y que tuve el honor de ser el honor y la lucha, ¿no?, de ser uno de los defensores que puso en marcha el sistema de procesamiento penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. En realidad este nombre resume todo. Es un sistema penal juvenil que debe ser entendido para que sea verdaderamente operativizado de acuerdo a los términos convencionales en clave de derechos humanos. No hay otra manera de entender el proceso penal juvenil que no sea en clave de derechos humanos. Un poco el objetivo de mi intervención, y tratando de respetar el tiempo que se nos pautó, tiene que ver con poder transmitirles algunos conceptos de cómo entiendo que debe ser el rol del defensor del joven, conceptos que fueron surgiendo de estos 7 años de experiencia en el ejercicio de la defensa, y después también poder hacerles como un comentario muy breve sobre algunos aspectos de la actuación del defensor dentro del proceso específico. Algunos puntos que me parecen más relevantes, sería imposible poder hablar de todos los puntos que se quieren, son importantes y diferenciadores de la defensa de los mayores. Pero en principio, y lo relevante es que a partir de la consagración del sistema de responsabilidad penal juvenil se empieza a ver como necesaria, en términos de la Convención, la existencia de que exista una defensa del joven. Esto es algo bastante novedoso porque, lógicamente, con el sistema tutelar, donde las intervenciones que se tenían con el joven eran para hacerle un bien, para protegerlo, no se consideraba, digamos, necesaria la intervención de esta defensa, porque podía ser el juez que justamente intervenía en nombre del Estado y del sistema para hacer un bien, podía ser el mismo el que defienda sus derechos. No había una situación de conflicto, si se quiere, entre la intervención del Estado para con el joven, como si se empieza a reconocer a partir de ahora. Justamente por eso en el sistema tutelar no había ninguna garantía que reconocer. Pero con este cambio de paradigma y a partir de la asunción del sistema de responsabilidad, la defensa no se discute como necesaria, porque el sistema de responsabilidad es, sin lugar a dudas, un sistema de ejercicio de poder punitivo. Esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener presente. O sea, es un sistema que en mayor o menor medida restringe los derechos y las libertades de los jóvenes, y por eso también uno puede considerarlo, y es realmente, un sistema de control social. Y digo que esto tiene que quedar claro porque ni siquiera la circunstancia de que este sistema penal juvenil esté anclado dentro de lo que conocemos como un derecho penal mínimo, de mínima intervención, donde se caracteriza por todo lo que se habló anteriormente, la subsidiariedad en las intervenciones, en el uso de la privación de libertad, y bueno, esta búsqueda de tender a soluciones al conflicto alternativas a la judicialización, no quita el carácter punitivo que tiene, y que es importante siempre remarcarlo para no caer, como un poco comentaba hoy Julián hoy a la mañana, de algunas de todo
lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde si bien, bueno, hoy Julián dio una radiografía bastante clara de por ahí los efectos malos que se generaron con esta instauración y que obviamente se pueden modificar, pero hay muchas cosas buenas también que se vienen dando. Y un poco hablaba Julián de esto, digamos, tengamos en claro que es un sistema punitivo para no caer en aquellos eufemismos del sistema tutelar que lo que hacían era justamente encubrir este carácter represivo que tenía el sistema penal. Y a partir de esta consideración y de tener claro al sistema de responsabilidad como un sistema punitivo, empezamos ya a tener o a descubrir lo que es una de las primeras características del defensor del joven. Y que es básicamente el defensor del joven es un asesor técnico, un abogado penalista que lógicamente debe conocer derecho penal, derecho procesal penal, más allá de las herramientas propias obviamente del fuero que lo caracterizan, y que va a tender a resistir en principio esa imputación penal que se está haciendo al joven, es decir, va a intentar resistir ese ejercicio de poder punitivo que se está haciendo respecto a su defendido. Tan es así esto de que el defensor del joven no es más que un asesor técnico, que en la ley 13.634, que es la ley del régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros vemos cuáles son las facultades del defensor del joven, vemos que se equiparan formalmente a las facultades que tiene el defensor de mayores, sin perjuicio, obviamente, aclarar la norma de serlo respecto de menores, bueno, de tener que conocer y capacitarse en todos los estándares internacionales que se fueron nombrando esta mañana y que son una herramienta indispensable y característica de nuestro sistema. Por eso digo que el defensor oficial ahora ya no tiene absolutamente nada que ver el rol del defensor con el asesor de incapaces. Algo también de esto se comentó a lo largo de esta jornada. Sabemos que el asesor de incapaces era una figura más propia del sistema tutelar, porque justamente su intervención estaba dada en términos de protección, ¿no? De asistencia hacia el joven y de asistencia sin consideración de la voluntad del joven, o no siendo la voluntad del joven algo relevante, porque ellos intervenían y peticionaban muchas veces incluso en contra de la voluntad del joven, que era una figura propia, reitero, del sistema tutelar, donde justamente la tendencia o la creencia del paradigma era, bueno, estamos actuando para hacerlo bien. Hoy nada que ver tiene esto con la función del defensor oficial. Si bien también lo que da una característica especial al defensor del joven es esta circunstancia de los sujetos con los que intervenimos, es decir, jóvenes que están en plena etapa de formación de su personalidad, atravesando una crisis etaria bastante importante, y por eso uno no las considera sujetos maduros, y bueno, lógicamente eso caracteriza nuestra intervención. En realidad lo que es un dato relevante en el ejercicio de la función, y que algo también se comentó, es que en la mayoría de los casos, esos sujetos, además de la vulneración etaria propia que tienen, son jóvenes que presentan en su mayoría una característica de vulneración psicosocial bastante importante. Y si bien esto es, si se quiere, general de todo sistema penal, de todo ejercicio del poder punitivo, por la selectividad propia del sistema, en el fuero de responsabilidad penal juvenil esto se hace mucho más notorio y, si se quiere, la vulnerabilidad es mucho mayor o la selectividad es mucho mayor. Algo de esto también comentó hoy Julián a la mañana, justamente por esta crisis que ya de por sí tiene el joven, ¿no? Y que está atravesando. Y bueno, esta situación de vulnerabilidad y este dato estructural del sistema fue incluso reconocido por la opinión consultiva 17 de la comisión, cuando justamente habla del perfil del menor delincuente, así lo llama, el perfil del joven delincuente, y da toda una serie de características que se repiten en los casos y que tienen que ver con esta situación de vulnerabilidad. Pero yo lo traía a colación porque esta situación de vulnerabilidad no puede llevarnos a nosotros, a los defensores, al equívoco de entender que nuestra intervención puede estar ligada o apuntada o fundada a erradicar o solucionar esa situación de vulnerabilidad del joven. Claramente esta no es nuestra función principal. Nuestra función es resistir la imputación que se le hace al joven, trabajar respecto del hecho típico o el delito que se le atribuye,
y de esa manera asistirlo técnicamente a lo largo del proceso. Claramente el foro de responsabilidad se caracteriza también por diferenciar los ámbitos de intervención a nivel protección de derechos y a nivel asistencia o conflicto del joven, digamos, solucionar la situación de conflicto del joven con la ley penal. Sabemos que este último de los ámbitos, el que está reservado al foro penal juvenil, y todo lo que tiene que ver con la promoción y la protección de derechos está ligado al ámbito administrativo, encargado de generar las políticas sociales que tiendan a esta inclusión de los jóvenes. Y yo lo destacaba porque es muy común ver en la práctica cómo muchas veces la justicia, el fuero penal juvenil, tiende a tratar de fundar su intervención en estos objetivos proteccionistas que no son propios de su ámbito, que son propios del ámbito administrativo, y esto genera dos cosas negativas. La primera es justamente que se desnaturaliza la intervención penal propia, y la segunda, y peor aún, es que genera una retracción en la intervención de los ámbitos correspondientes, es decir, el ámbito administrativo frente a la intervención jurisdiccional parece descansar y no toma la intervención porque, bueno, de hecho ya está actuando la justicia penal juvenil. Yo, por eso, como concepto trascendente, humildemente me parece transmitirles esto, que es algo, repito, muy común en nuestra práctica diaria. Nunca ninguna práctica punitiva en el sistema penal juvenil, ni la intensidad ni la duración de esa práctica puede estar fundada exclusivamente en la situación de vulnerabilidad del joven, al menos hasta que sea declarado responsable. Una vez que el joven sea declarado responsable de un hecho delictivo, bueno, ahí sí podremos empezar a ver en este trabajo la reintegración, de resocialización, de ver que el joven asume una función constructiva para la sociedad. Como dice la Convención, bueno, podremos empezar a buscar estas medidas socioeducativas que tiendan a solucionar esta situación de exclusión que el joven viene teniendo. Pero también remarco, así como digo esto, que también es fundamental que para que el foro penal juvenil funcione y pueda lograr todos sus objetivos, es imprescindible contar con ese otro sostén del sistema, que son justamente todas las agencias encargadas de promover y proteger los derechos del niño. Es muy difícil poder lograr las finalidades propias nuestras como sistema y estas finalidades de reinserción social si no contamos con políticas sociales tendientes a esto. Y esto es lo que muestra, digamos, la lectura o el anclaje sistémico que tiene el sistema de responsabilidad penal juvenil. Es decir, es un sistema que aisladamente pocas veces o prácticamente ninguna vez va a poder lograr sus fines si no se lo entiende como un engranaje de un sistema mucho más general. Y este sistema general está acompañado por todo este ámbito de promoción y protección de derechos que también es necesario que el Estado, en este caso la provincia de Río Negro, que está pasando por este proceso de transformación legislativa, tenga en cuenta, porque si no es muy difícil poder funcionar. Más allá de estas características, y entrando un poco a la cuestión procesal o a la actuación procesal propia del defensor, sin duda lo que le da un aspecto distinto al defensor de jóvenes. Yo trabajé muchos años como en la defensa técnica de sujetos mayores, y cuando tomé la decisión de poder pasar a la defensa penal juvenil, una de las cosas que me atrapó es la cantidad, o sea, de espacios y los diferentes ámbitos en los cuales uno puede ejercer la defensa. Todo es defendible, toda causa es defendible en el ámbito penal juvenil. La justicia de menores, a contrario de los mayores, donde todos sabemos que la consecuencia inmediata de la comisión de un delito es la aplicación de una pena, bueno, esto en los menores no es así. Y la lucha que puede entablar el defensor en esta cuestión de que aún en el caso que se declare responsable el joven pueda tenderse a evitar la aplicación de pena, es una lucha muy interesante y muy grande, genera mucho compromiso, pero bueno, para el que, digamos, de alguna manera le apasiona el rol de defensor, bueno, encuentra un ámbito de actuación bastante importante. Como proceso penal, en la provincia de Buenos Aires, respetando los parámetros convencionales, el proceso está instaurado dentro de un marco, de un modelo acusatorio de procedimiento, es decir, están claramente diferenciadas las funciones de investigar y de juzgamiento. Bueno, y lógicamente se reconoce también
la existencia del defensor oficial. Existen 3 etapas, las explico muy brevemente para poder ser más claro después en los conceptos que quiero transmitir, pero existen 3 etapas marcadas del proceso. Una etapa de investigación penal preparatoria, que se llama, que es una etapa que tiende en realidad a preparar la acusación futura. Una etapa intermedia, que es una etapa de crítica de esa investigación y de digamos, ese proyecto de acusación, que luego se completa con el pedido de pena. Y una tercera etapa, que es la etapa de juicio oral, donde, bueno, como todo juicio oral, en realidad va a tender a determinar la responsabilidad o no del joven en el hecho y, en su caso, imponer la penalidad. Pero después, bueno, a nivel procesal se repiten todas las garantías que, bueno, ya Rita, la doctora Puteta, la mañana desarrolló en profundidad. Una de las características que tiene, que se comentaron, es que es un proceso que se caracteriza por un uso amplio de la oralidad. Es decir, es un procedimiento prácticamente oral desde el inicio hasta que culmina, lógicamente. Toda decisión, esto tiene una previsión legal expresa en la provincia de Buenos Aires, pero toda decisión trascendente que se toma en relación al joven es en el marco de una audiencia oral. Y esto es una particularidad que a mí personalmente como defensor y en comparación con la defensa de mayores me demostró que, más allá de todos los beneficios que genera la oralidad, ¿no? Esta cuestión de la inmediación del joven con el órgano de juzgamiento, la inmediación en la producción de la prueba, en el control de la prueba de la contraparte, en la celeridad que se da al procedimiento, lo que genera la oralidad es una confianza inmediata entre el defensor y el imputado. O sea, esta confianza indispensable para poder ejercer, que uno tiene que tener con su defendido para poder ejercer el ministerio de manera correcta y eficiente, se da desde el inicio del proceso. ¿Por qué? Porque desde que el joven es aprendido, fundamentalmente con el joven detenido, ¿no? Que es el que más trabajo genera, pero desde el momento que es aprendido por la policía, esa aprehensión tiene que ser convalidada jurisdiccionalmente en 12 horas. Si el juez convalida esa aprehensión, es decir, el menor pasa a ser detenido, en 5 días, como máximo, se tiene que fijar la audiencia para decidirse qué medida cautelar se va a imponer al joven o no, o si no se va a imponer ninguna medida, ¿sí? Es decir, qué va a pasar con esa situación de detención que tiene el joven, si va a continuar o de alguna manera se va a imponer alguna medida alternativa. Entonces ya desde los 5 días de estar detenido, este contacto con el defensor es un contacto muy fuerte, y él puede ver de manera personal, sin que nadie se la cuente, sin leer ningún escrito, bueno, cuál es la actividad que el defensor está teniendo en esa audiencia oral, cuánto está peleando verdaderamente por sus derechos y cuánto está peleando la imputación que se le hace. De hecho, nosotros solemos trabajar y tratar de involucrar al joven en esta audiencia y en esta cuestión de pelear por su situación, ¿no? O sea, prepararlo, asesorarlo para que él también pueda transmitir sus ideas, sus visiones frente al juez y de alguna manera pueda colaborar. Yo siempre le digo, nosotros somos un equipo en esto y tenemos que en todo caso convencer al juez de que hay una medida diferente que para que vos te comprometas en el proceso y que no sea que te tengan que tener detenido. Bueno, después hay, en el proceso penal hay muchas cosas también que me parecía importante destacar, pero en todo caso mañana en el taller que se haga donde se analice el proyecto de ley, por ahí pueden capaz que ser un poco más útil. Pero bueno, hay dos puntos centrales donde quizás mayor labor de la defensa existe. Uno es el que tiene que ver lógicamente con las medidas cautelares. Nosotros sabemos que acá en cuanto al análisis de las medidas cautelares juega el rol, o sea, juega un rol indispensable de principio medular del sistema de que la privación de libertad es siempre en el menor caso posible y durante el menor tiempo posible también. Y bueno, esto de alguna manera también tiene una representación legislativa en la provincia de Buenos Aires, porque en lo que hace a la prisión preventiva, si quiere la madre de la medida cautelar, o la más importante, la más restrictiva, tiene un plazo objetivo de duración, algo de esto creo que comentó Julián, son 6 meses, que puede durar como máximo y puede ser prorrogable por hasta 6 meses más en 2 supuestos taxativamente establecidos: que exista una complejidad en la investigación o que exista pluralidad de intervinientes.
Si no existe ninguna de estas causales, lo que debe hacer el juez es disponer inmediatamente la libertad del joven. También se aclara de manera expresa que procede solamente en hechos graves, pero no solamente por la circunstancia de que haya un hecho grave ya se habilita la procedencia de la prisión preventiva, sino que también tiene que descartarse que no exista ninguna medida alternativa. Esto es, estoy relatando no una idea personal, sino la propia legislación de la provincia de Buenos Aires. Tiene que descartarse que no exista otra medida alternativa a la prisonización que pueda llegar a imponerse para resguardo de las finalidades procesales. Y un dato importante también es que se aclara expresamente al final del artículo 43, que es el que regula estas cuestiones que estoy mencionando, que la prisión preventiva nunca va a proceder en aquellos casos donde sea susceptible a aplicar una pena condicional, es decir, donde el delito considerado un abstracto pueda admitir una condena condicional. Tal es así, esto es un párrafo que generó cierta discusión, que de alguna manera hoy por hoy se ratifica este criterio con un fallo de la Sala del Tribunal de Casación Penal, donde claramente establece esto: si el delito admite una condena condicional, la prisión preventiva no procede. Este es el ámbito donde mayor actuación se exige a la defensa, porque bueno, uno frente a esta cuestión de que siempre es la última medida la privación, la prisión preventiva, uno siempre tiene que estar ofreciéndole al juez mostrarle, digamos, que existen otras alternativas diferentes a la prisonización, y esto exige un acompañamiento grande del joven, y no solamente del joven, sino de toda su familia, y su familia entendida en sentido amplio, ¿no? Si por ahí el joven no está en este momento en un hogar que pueda ser continente, bueno, siempre puede haber un tío, un hermano, alguien que pueda prestar auxilio y que pueda, mostrársele al juez que el joven tiene otro lugar donde poder parar y no tener que estar en un instituto encerrado. Y de alguna manera toda esta actuación cautelar que pueda llegar a existir sobre el joven y el resultado de esa actuación cautelar, es decir, cómo el joven vaya respondiendo a estas medidas, a nosotros nos van a dar una herramienta esencial para poder utilizar al momento de que se aplique la pena y que se pueda, digamos, de alguna manera nosotros podamos darle motivo al juez para que pueda afrontar una absolución de penalidad. Una cuestión trascendente que me parece en lo que hace a medidas cautelares es el tema de la pena en expectativa. ¿Cómo es la consideración que debe hacerse de la pena en expectativa como un parámetro relevable a los fines de imponer o mensurar un peligro procesal y aplicar una medida cautelar? Claramente, en el ámbito de los menores, esta mensuración debe ser totalmente distinta que en mayores. Esto parece una obviedad, pero muchas veces no. Actualmente se sigue discutiendo en la provincia de Buenos Aires, donde los jóvenes se someten a situación de analizar una excarcelación o una prisión preventiva, y se analizan los peligros procesales y la consideración de la pena del delito de la misma manera que un mayor. Cuestión que yo digo, esto ya no debe hacer ruido. Yo creo que esto no es así, porque sabemos que el joven no solamente puede ser absuelto de pena el día de mañana, aún en caso de ser declarado responsable, sino que además puede recibir una condena atenuada, que de acuerdo a la Corte en el fallo Maldonado sería la regla. Entonces esto ya debería modificar desde el inicio del proceso esta consideración frente a las medidas cautelares. Y el criterio contrario que hay a esto, que dice, bueno, no, pero esa facultad de absolver de pena o de condenarlo de manera atenuada es una facultad que tiene el órgano jurisdiccional al momento de sancionar la pena, no lo podemos analizar antes. Bueno, este criterio parece ahora desvanecerse absolutamente a partir del fallo Mendoza de la Corte Interamericana, que además de los estándares que se relataron anteriormente, también da el estándar de que siempre, o sea, nunca un menor puede ser condenado de la misma manera que un mayor. Claramente y específicamente dice la Corte en Maldonado que la posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos son contrarias al principio de proporcionalidad de la sanción penal de niños. Es decir, pareciera que ahora, a partir de esta situación, siempre debería tenerse en consideración la pena atenuada de acuerdo a la tentativa desde el inicio mismo del proceso. Esto modifica incluso la posibilidad de la accesibilidad del joven al instituto de la suspensión de juicio a prueba. Es decir, habría delitos que un mayor no podría acceder a la suspensión por una cuestión de tope de pena y el menor sí podría hacerlo.
2 minutos más para terminar, en lo que respecta a la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, una de las grandes, o sea, como decíamos, el hecho de que el joven sea declarado responsable de un delito no implica necesariamente la imposición de una pena, entonces hay un arduo trabajo de la defensa en esta cuestión de tratar de tender a la búsqueda de la absolución de pena. Incluso esta lucha por buscar la absolución de pena, también nosotros la utilizamos mucho en aquellos supuestos donde optamos por el procedimiento abreviado, que yo vi en el proyecto de código que ustedes tienen que lo recetan, es decir, nosotros podemos hacer un abreviado con el fiscal y pactarlo respecto a los hechos, es decir, no vamos a discutir los hechos, pero fijar en ese mismo escrito una audiencia de cesura oral, donde nosotros sí en esa audiencia vamos a ir a discutir si es necesaria la imposición de esa pena que nosotros arreglamos con el fiscal, si es necesaria esa pena o si puede ser incluso una pena menor. Y en los casos donde se decide la imposición de una pena, una cuestión central que caracteriza al fuero es que en esos supuestos donde el joven sí ha sido penado, siempre existe la posibilidad de poder lograr el egreso anticipado institucional del joven o el cese definitivo de la pena, pero sin sujeción al cumplimiento de ningún tiempo de la medida. Y esto no es más que hacer operativa el artículo 34 cuando establece que la pena no solamente va a proceder en el menor caso posible, sino también por el menor tiempo posible. ¿Qué quiero decir? El único fundamento que un juez puede dar para imponer una pena es fundar esa penalidad en parámetros de prevención social, prevención especial positiva. Ningún otro parámetro retribucionista puede legítimamente considerarse en el fuero penal juvenil. Entonces, cuando esa prevención especial positiva, es decir, esa reinserción, esa resocialización del joven se logró, bueno, la pena pierde todo tipo de razón y fundamento y podría en cualquier momento de cumplimiento de esa penalidad lograrse el egreso. Esto viene a colación un poco también de lo que comentaba hoy el doctor Axat a la mañana, y que es cierto que en la provincia de Buenos Aires se imponen penas muy altas. Bueno, el hecho de que se imponga una pena muy alta no implica que nosotros como defensores oficiales del joven tengamos que respetar los mismos tiempos que mayores para lograr un egreso anticipado, porque de acuerdo a la normativa propia de la provincia de Buenos Aires y de la convención, siempre en cualquier momento que nosotros podamos mostrar que esa finalidad de resocialización se alcanzó, el joven podría, repito, o egresar anticipadamente del instituto o directamente solicitar que cese la penalidad que se impuso. Y sin duda, digamos, este concepto se reafirma y esto que yo hablo de la posibilidad del egreso anticipado y del cese de la pena en cualquier momento tiene una receptación normativa en la ley penal juvenil, no lo menciono ahora por una cuestión de tiempo, pero hay disposiciones que expresamente hablan de esta posibilidad. Si bien es algo que se discute mucho en la provincia, porque las disposiciones que hablan de libertad asistida y de libertad condicional en realidad no establecen en qué tiempo se pueden solicitar. Entonces, algunos jueces dicen, bueno, no, hay una derivación supletoria a la ley de ejecución penal, ya sea nacional o provincial. Ese es el tiempo que debe respetarse. Sin embargo, yo sostengo que no, y creo que la ley sostiene lo mismo, porque la ley, si bien habla de una aplicación supletoria de la ley de ejecución penal, dice siempre y cuando no restrinja los derechos reconocidos por esta ley, o sea, por la ley del fuero. Entonces, si la ley del fuero no me impone ningún tiempo para solicitar un beneficio, yo no puedo traerlo supletoriamente de la ley de ejecución de pena, porque claramente estoy haciendo una aplicación supletoria en perjuicio, no en beneficio. Y me parece que reafirma esta cuestión también uno de los estándares del fallo Mendoza, porque en Mendoza expresamente se dice, y me tomo el atrevimiento de leerlo, que la fijación de periodos fijos a partir de los cuales pueda solicitarse la excarcelación, habla de excarcelación la Corte no en términos del Instituto Procesal nuestro específico, sino de formas de egreso anticipado, pero dice a partir de los cuales la fijación de periodos fijos a partir de los cuales pueda solicitarse la excarcelación no toma en cuenta las circunstancias de cada niño, las cuales se van actualizando con el transcurso del tiempo y en cualquier momento podrían demostrar un progreso que posibilitaría su reintegración
a la sociedad. Yo con esto termino. Quiero agradecer nuevamente la presencia y como lo hice en Viedma, también de terminar con una frase de un autor alemán que leí que me parece que resume un montón de cosas. Traté de cambiarla para esta jornada, pero sinceramente no encontré ninguna que resuma tanto como creo que resume esta, y que dice, palabras más, palabras menos, algo notoriamente que uno lo ve todos los días, que justamente la delincuencia juvenil es un espejo de la sociedad adulta y que la manera en que esa sociedad adulta trata la delincuencia juvenil es una muestra del grado de civilización que tiene. Muchas gracias.